Introducción. El desarrollo de la educación a distancia está ligado a dos grandes avances de la modernidad. El primero de ellos es la generación de sociedades complejas, en las que las necesidades generadas primero por la industrialización y después por la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación supusieron inicialmente la universalización de la educación básica para los niños y posteriormente la necesidad de extender la educación permanente a toda la población. El segundo gran avance es el vertiginoso avance de las tecnologías informativas y comunicativas que, de seguir este ritmo, puede que marque a corto plazo nuevos escenarios para la educación a distancia. Concepto. Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno, como medios preferente de enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de la organización y tutoría, que proporcionan el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes. Características de la educación a distancia. Distanciamiento físico. Separación del espacio entre profesor-alumno. Utilización de medios electrónicos. Se plantean plataformas virtuales, libros digitales, apuntes online, acceso a tutores, videos, material visual por internet, etc. Necesidad de tutorías o apoyo estudiantil. En ciertas ocasiones los estudiantes cuentan con algún tutor online para evacuar dudas. Aprendizaje independiente. El alumno debe acceder a una plataforma virtual o recibir el material de estudios mediante correo electrónico o postal. Horarios flexibles. Entre las ventajas de la educación a distancia, el estudiante puede acceder a la clase virtual en los horarios que tiene disponible. Comunicación bidireccional. Esta comunicación es posible por el avance tecnológico. Enfoque tecnológico. Este sistema de educación se apoya en los avances tecnológicos, sin el cual no sería posible esta nueva metodología de enseñanza. Optimización de tiempos. Otra característica de la educación a distancia es que cada estudiante emplea libremente su tiempo y forma de estudio. Alcance masivo. Para poder acceder a la educación a distancia, solo basta con tener acceso a un ordenador y conexión a Internet. Formas de evaluación. Es importante aclarar que este tipo de sistemas posee varios tipos de evaluación para cada estudiante. Desarrollo histórico de la educación a distancia. 1269. Mediante carta. Explica el destinatario con amigo los principios del magnetismo. 1728. Caleb Phillips. La Gaceta de Boston ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia. 1770. Voltaire y Rousseau. Utilizaron cartas como vehículo para transmitir sus ideas. Son muy reconocidas por su carácter didáctico, las cartas a una princesa alemana, el reconocimiento matemático Eliot. 1833. Texto. No parece que se considere en esta oferta la posibilidad de comunicación bidireccional. 1840. Programó un sistema de taquigrafía basado en tarjetas e intercambio postal por los alumnos. Isaac Pitman. 1728. Caleb Phillips. La Gaceta de Boston ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia. 1856. Charles y Gustav. Fundando el primer instituto para enseñar lenguas extranjeras por correspondencia. 1878. Rustinches, que ayudó a preparar estudiantes para el examen de acceso a la universidad. Siglo XIX. Estados Unidos. Los sistemas universitarios a distancia tan extendidos en la actualidad quizás tengan su origen en los movimientos de extensión universitarios nacidos allá en la década de los años 60. 1836. Universidad. Se iniciaba un sistema de estudiantes libres que se registraban en la universidad, estudiaban independientemente y posteriormente daban examen. 1898. La Casa Harmons ofrece su primer curso por correspondencia de tenedurías de libros.
a través del Harmons Correspondence Institute, que llegó a contar con 150.000 estudiantes matriculados. 1914, Noruega. Se funda la Norsk Korrespondentskole como primera institución de educación a distancia en París, y en Alemania la Fernschule Jena. 1927. Británica inauguró las posibilidades de la radio en el ámbito de la enseñanza, aunque inicialmente sus destinatarios eran los escolares. 1947. Se transmitieron clases magistrales en casi todas las materias literarias de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París. 1963. Francia. Una enseñanza universitaria por radio en 5 facultades de letras. 1963. Centro. Se transforma un Instituto Nacional de Enseñanza a media distancia. 1968. España. Este centro se transforma en Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia. 1968. Consejo Europeo de Estudiantes a Domicilio. 1968. Asociación. Escuelas por correspondencia acreditadas. 1977. España. Hoy consolidada Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia. 1985. Asociaciones internacionales para la promoción del conocimiento de la educación a distancia. 1986. NADE, un consorcio para la educación superior a distancia. En 1873, Anna E. Tignor fundó en Boston la Society for the Promotion of Study at Home. 1885. Correspondencia en el Chautauqua Institute. Se impartían programas de formación de maestros durante el verano con sesiones presenciales los domingos que se continuaban por correo. 1905. Baltimore. Se inicia una experiencia de enseñanza elemental a domicilio, destinada a niños. 1906. Baltimore. Inscribió a 4 alumnos en sus cursos de estudios en casa, siendo la primera escuela primaria norteamericana en ofrecer cursos por correspondencia. 1917. Universidad. Wisconsin se experimentó con una emisora de radio. 1926. Instituciones federales. Carácter privado formadas por escuelas de estudios por correspondencia. 1930. Universitaria por correspondencia. Tuvo un gran protagonismo en Estados Unidos en esta época. 1939. Norteamericana Universidad. Iowa organizó un sistema de enseñanza basado en el teléfono y dirigido a los alumnos que sufrían algún tipo de discapacidad o enfermedad. 1956. Inicia la emisión de programas educativos por televisión. 1964 y 1968. Proyecto AIM, que trató de integrar a los estudiantes externos a través de acción de diferentes medios de comunicación. 1971. Nueva York estableció un nuevo objetivo que ofrece programas de educación alternativa. 1980. Que produce y emite programas educativos por televisión vía satélite a un buen grupo de instituciones adscritas, aunque no sean alumnos. 1889. Enseñanza. La enseñanza a distancia de nivel universitario se inició en Canadá. 1919. Vancouver. Se financia con fondos públicos la posibilidad de enseñar por correspondencia a niños alejados de las escuelas. 1938. Ámbito canadiense. Nace el organismo asociativo actual en el ámbito de la educación a distancia. Se trata del Internacional Consejo para la Educación por Correspondencia. Programa de cursos, 1950. Correspondencia desarrollados en directo desde la Facultad de Arte.
1965, Consejo. Se hizo verdaderamente internacional con 200 delegados asistentes de 27 países. Oceanía. Se inician los objetivos básicos de la educación a distancia, de la formación de docentes, 1910. 1909. Se autorizaba la importación de cursos por correspondencia, actividad que se inició en 1911. 1922. Comienza sus actividades. Atender a niños aislados con dificultades para acudir a las aulas convencionales. 1928. Atienden también a alumnos de secundaria. 1950. Se utilizaron los servicios radiofónicos. 1951. Escuelas australianas que posibilitan que niños geográficamente aislados participen de la enseñanza diaria con un profesor y otros niños a través de la radio. África, 1946. UNISA. Marcó un hito en la historia de la educación a distancia universitaria. 1975. Se admiten los primeros alumnos que estudian en la creada Universidad de Educación a Distancia de la Universidad de Lagos de Nigeria. Asia, 1935. Japón. Iniciaba sus programas escolares de radio como complemento y enriquecimiento de la escuela ordinaria. 1951. Televisión. Se utilizó en Japón con programas educativos. 1960. Se funda el Beijing Broadcasting, televisión que se cerró como el resto de la educación. Iberoamérica, 1947. Instituto Federal de Capacitación. Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 1971. Utiliza la televisión para apoyar la acción de los centros. 1972. Centros APEC. Educación a distancia se funda con la finalidad de ofrecer programas educativos a bajo costo a dominicanos adultos marginados socioeconómicamente mediante el sistema de educación a distancia. 1973. Preparatoria abierta. 1974. El Instituto Politécnico Nacional inicia su sistema abierto de enseñanza en varias de sus escuelas. 1975. Inicio en la misma década. Otra experiencia de formación a distancia a través de la 1982. Colombia. Aprueba un decreto por el cual se reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia. 1991. Estableció la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia para coordinar los diversos sistemas y facilitar su interrelación y el planteamiento conjunto. Las grandes etapas de la educación a distancia. La enseñanza por correspondencia, nacida a finales del siglo XIX y principios del XX, a lomos del desarrollo de la imprenta y de los servicios postales, como bien señala Sauve. El sistema de comunicación de aquellas instituciones o programas de formación era muy simple: el texto escrito, inicialmente manuscrito, y los servicios nacionales de correos, bastante eficaces, aunque lentos en aquella época, se convertirían en los materiales y vías de comunicación de la iniciática educación a distancia. La enseñanza multimedia. La enseñanza multimedia a distancia, o en terminología de Harrison, segunda generación, se podría situar a finales de los años 60, creación de la Open University británica. Viviendo en nuestros días su probable final. Radio y televisión, medios presentantes en la mayoría de los hogares, son las insignias de esta etapa. El texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales: audiocassette, diapositivas y videocassette. La enseñanza telemática. La integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la información define a esta etapa. Esta tercera generación se apoya en el uso cada vez más generalizado del operador personal y de las acciones realizadas en programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador
y de sistemas multimedia. La integración a que aludimos permite pasar de la concepción clásica de la educación a distancia a una educación centrada en el estudiante. Se establece algo así como un anillo o malla de comunicaciones al que cada actor del hecho educativo accede desde su propio lugar al resto de sectores con los que debe relacionarse.